Oh. Listo. ¿Cómo están, compañeras? Hola compañero Jesús, buenas noches. Hola compañeros, Hola, ¿cómo buenas están? noches. Hola, ¿cómo están compañeros? Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están? Bien, 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 gracias a Dios. Ya estamos listos para empezar la grabación, recuerden. Vamos a empezar en unos Sí, claro. segunditos. Bueno, Claro que compañeros, sí, ya que estamos los cinco, vamos a iniciar. Vamos a iniciar entonces. sí, vamos a Listo, dar Jesús, paso ya a puedes los iniciar a grabar. compañeros. Listo. Uno, dos, tres. Cordial saludo, tutores y compañeros. Pues el día de hoy vamos a hablar neuropsicología, tocando el tema cómo el cerebro procesa y responde a las interacciones sociales con los estudiantes Andrea de la Hoz, María Alejandra Márquez, Jesús López, Andrea Carolina Benítez y quien les habla Marcela Ruz. A cargo de la tutora Jenny Marcela Granada, somos el grupo 5. Eh, por favor, compañero. En este trabajo, pues vamos a conocer un poquito qué es el cerebro, las funciones, las tareas del mismo, la parte, lo que vienen siendo los lóbulos, y también cómo se les vamos a hablar a profundidad cómo se procesa las interacciones sociales, junto con los anexos. Compañero, por favor, ¿qué es el cerebro? El cerebro es un órgano principal de forma compleja que hace parte del sistema nervioso. Pues la principal función de este es controlar la vitalidad del cuerpo, en cómo reaccionan los sentidos, el pensamiento, el movimiento y las conductas y razonamiento. Le doy paso a la compañera. Bueno, buenas noches, compañera. Cordial saludo igual para ustedes. Mi nombre es María Alejandra Márquez Caparroso y yo le voy a hablar sobre las funciones del cerebro. Bueno, podemos decir que el cerebro es un órgano que cumple con el papel de recibir e interpretar las informaciones constantes, ejerciendo a modo el centro de mando del cuerpo humano. Entre estas funciones podemos encontrar las funciones sensoriales, como la audición, la visión, el tacto, el gusto. También encontramos las funciones motoras, como el movimiento o los movimientos voluntarios o involuntarios y los procesos cognitivos superiores como la memoria, la atención, la percepción y el lenguaje. Compañero, bueno, el cerebro también tiene distintas tareas, como lo son la coordinación, las funciones del organismo. El cerebro coordina el funcionamiento de los demás órganos por medio de fibras, las cuales conocemos como nervios. También vemos la percepción en el espacio exterior, el aprendizaje y la memoria, que también es el conocimiento y la mejora de una disciplina en toda operación cognitiva, ya que esto corre a cargo por el cerebro y pues ahí es donde, perdón, donde almacenamos información recibida para así asimilarlo. Cambia por perfecto. Bueno, también vemos el lenguaje, que es donde el cerebro humano procesa el lenguaje oral, visual, que nos permite entender y comunicarnos con otros seres humanos. Y vemos las emociones y conductas, que estas son importantes y esenciales para el ser humano, ya que el cerebro interviene en las emociones sensoriales que sentimos, por ejemplo, cuando tenemos circunstancias diferentes que varían en distintas personas, según la experiencia personal de cada uno de nosotros. De esta forma también vemos ligado el aprendizaje del cerebro, el cual nos ayuda a desarrollar conductas y comportamientos. Le doy paso a la compañera Andrea de la Voz. Bueno, cordial saludo. Mi nombre es Andrea de la Hoz y bueno, ahora vienen las partes del cerebro humano, los que son los lóbulos cerebrales. Estas son estructuras de la no veo, de la corteza cerebral que se encargan de realizar funciones específicas. Bueno, y en las partes del cerebro vemos la frontal, parietal, occipital y temporal.
La frontal se encuentra en la parte anterior o frontal del cerebro e interviene en la personalidad, los pensamientos creativos y abstractos. El parietal se encuentra en la parte media y laterales del cerebro. Sus principales funciones son recibir las sensaciones como el frío o el calor, el tacto, la presión, entre otros. El lóbulo occipital se encuentra en la parte posterior o trasera del cerebro y se encarga de procesar imágenes y regular la visión. Y por último, el lóbulo temporal, que se encuentra a la altura de las orejas y se encarga de controlar la audición, la memoria, el reconocimiento de patrones y la comprensión del lenguaje. Pasa. Ahora le doy paso a la compañera Andrea. Buenas, cordial saludo. Mi nombre es Andrea Carolina Benítez Pacífico y les vengo a hablar sobre otras partes destacadas que sería la corteza cerebral, el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala y los neurotransmisores. El tálamo. Este se encuentra ubicado en el centro del cerebro, encima del tallo cerebral, sirve para regular paso de información entre la médula espinal y el cerebro. Posee una función motora e interviene en la memoria y emociones. El hipotálamo es una pequeña sección debajo del tálamo que cumple con varias funciones como mantener la temperatura corporal, regular la frecuencia cardíaca y presión arterial o enviar señales de hambre y sed. El hipocampo es una estructura cerebral que se halla en el lóbulo temporal debajo de la corteza cerebral y sirve para la memoria y orientación espacial. Los neurotransmisores son sustancias químicas que convierten señales eléctricas de las neuronas en señales químicas, esenciales en la comunicación entre neuronas, lo que se denomina sinapsis. La corteza cerebral. Cada región de la corteza cerebral tiene funciones especializadas, pero muchas de sus actividades están interconectadas, permitiendo una integración compleja de diversas funciones para un comportamiento coherente y adaptable. La amígdala es una pieza clave en el sistema límbico, el cual es responsable de las emociones y comportamientos relacionados. Pasa, compañero, por favor. Bueno, ¿cómo el cerebro procesa y responde a las interacciones sociales? El procesamiento de la información comienza con la entrada de los órganos sensoriales que transforman estímulos físicos como el tacto, el calor, las ondas de sonido o los fotones de luz en señales electroquímicas. La información sensorial es transformada repetidamente por los algoritmos del cerebro, tanto en el procesamiento ascendente como descendente. Le dejo con el compañero Jesús López. Un cordial saludo, compañeros tutores. Mi nombre es Jesús David López Carranza y le voy a presentar respuesta a la pregunta de cómo el cerebro responde a las interacciones sociales. Es bien sabido que el ser humano es un ser social por naturaleza, y es que nuestra capacidad de interactuar y relacionarnos es muy fundamental para la supervivencia y el bienestar emocional y en general. Ahora, en neurociencia se ha podido demostrar también que el cerebro humano está bastante conectado con nuestras habilidades sociales. Por ejemplo, hay diferentes zonas del cerebro y partes que desembocan y que juegan un papel importante al momento de la interacción social. Por lo menos se pueden clasificar en tres apartados: el reconocimiento de los rostros, el control de las emociones internas y la interacción social. Entre el reconocimiento de los rostros, en este forma parte el cuerpo estriado ventral, que es esta zona de aquí, donde se activa como aspectos emotivacionales del atractivo de un rostro y se relaciona con el comportamiento moral. También está el área fusiforme de rostros, que es esta zona de aquí amarillito. Esta procesa las características estructurales y estáticas de las caras. Junto con la amígdala y el hipocampo, se activan ante rostros que expresan miedo, lo que indica un circuito que recupera memorias emocionales. De esta manera contribuye a la identificación de estados emocionales y a la elaboración de la teoría de la mente, que una definición breve es el cómo podemos comprender las emociones de los demás. También está en parte la ínsula, que es también a la vez un lóbulo. Esta, su función más
más relacionada es con la manipulación de la información para interpretar la expresión facial. Hace que esta parte sea bastante importante para la teoría de la mente. De acuerdo también con el control de las emociones internas, encontramos que la amígdala participa en el proceso tanto de emociones básicas desencadenadas por estímulos ambientales. De esta manera, como emociones sociales, las cuales adquieren un sentido únicamente en el contexto de una relación social. Según esto, y según bastantes respetados eruditos, está especialmente especializada en este contenido. Ahora, el polo temporal, o también conocido como lóbulo temporal, participa en procesos de la teoría de la mente en la elaboración de juicios morales simples. Esto recuerda o recopila eventos autobiográficos con contenido emocional, por decirlo así. Recuerdos que pueden significar bastante o que nos lleven a recordar, por ejemplo, experiencias que fueron muy alegres o también puede ser traumas o momentos de miedo y de bastante estrés. Esto, en conjunto con la ínsula y el precunio, forman un circuito de atribución emocional. También la circunvalación del cíngulo, que está aquí, provee la información necesaria para que se realice el control consciente de la emoción y del comportamiento moral. Esta es que a través de recuperar la información, también tiene la capacidad de imaginar situaciones emocionales, por lo que es también bastante importante al momento de la interacción social. Otra, la corteza orbitofrontal en la lóbulo frontal. Esta, esta área también se encarga de controlar o de inhibir, disminuir, los estímulos emocionales negativos que se consideran poco relevantes en una determinada situación y también de emitir respuesta ante las transgresiones morales. Eso es por decirlo así, lo que no, entre comillas, serían como cuando vemos que algo está mal y se activa como esa parte de la conciencia. También se ha observado que cuando ocurren lesiones en esta área, se dificulta bastante la, cuando, por decirlo así, se le dificulta bastante como que encontrar que la sociedad está haciendo algo mal o otras personas están haciendo algo mal. Ejemplo, si alguien comete un delito, puede que para él no le sea como gran cosa y puede tener hasta empatía por la transgresión de las cosas, así como también la acción de las neuronas espejo. Otra manera, el área de Brockman 47, que esta pequeña zona muy cerca de la región orbitofrontal. Esta es necesaria para evaluar la relevancia contextual de la información emocional en la toma de decisiones. Es decir, participa también en las expresiones de ira, rabia o también la respuesta de controlar o no expresar una emoción en particular. En la parte de la interacción social, la corteza somatosensorial, que es esta zona de aquí, entre el lóbulo frontal y el parietal, es ella en la que representa percentualmente el estímulo, es decir, lo que permite tener un panorama de lo que sucede en el cuerpo para enviar información a la corteza frontal, prefrontal y tomar decisiones conscientes. Es decir, en esta parte es donde recibimos la información del exterior. Ahora, la corteza prefrontal medial, esta de aquí, junto con la corteza orbitofrontal, se en contacta de regular la conducta en caso de cooperación social, el comportamiento moral y la agresión social. Esto por decirlo así, como ya ha estado relacionado, está muy entre cuando se pasan por alto las normas o las reglas de la sociedad. Otra, la corteza prefrontal ventromedial, esta zona de aquí. En esta zona se considera el centro de la comprensión de los sentimientos de otras personas, es decir, es en esta área en donde se efectúa la empatía, una cualidad bastante importante para otorgarle valor emocional a los actos que ejecutan otras personas y también relaciona la información obtenida en la corteza dorsolateral, la parte superior, y de realizar la representación emocional de las metas, aún en lo que no se puede observar en el momento. Es decir, va más allá de comprender las emociones. En la corteza prefrontal también
dorso medial, esta área se realiza de la codificación de información social para ser recordada con posterioridad, mientras el mismo proceso, pero de forma de información no social, se lleva a cabo en en el hipocampo, es decir, es como el área en que se encarga de almacenar los recuerdos emocionales, y el cómo cómo qué situación, cómo nos hizo sentir esa situación. En esa manera es que en trabajo con el conjunto, es que se almacena en el cerebro, por decirlo así. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Bueno, la relación que hay, el cómo el cerebro procesa y responde a las interacciones sociales y cómo recibe la información e influencias externas y también la información interna, permite desarrollar conductas y comportamientos que pueden llevar a consecuencias en el ambiente, que pueden ser positivas o negativas. Es por eso que esto es un proceso de aprendizaje que tiene que ser alcanzado y entendido por los cambios a nivel cerebral en concreto y específicamente las conexiones de nuestro cerebro. Muchas gracias por su amable atención.